Bien, continuamos en este de Banda 3.0. Le había dicho a Pablo, por favor, quédate. Aquí está a mi lado el señor Pablo Mendelevich, como siempre. Y hemos invitado a otro Pablo. Éramos pocos y llegó Pablo. Pablo Sirven, gracias por haber venido. Gracias, Nuria. Gracias, Pablo, también. Bueno, la intención de este encuentro entre los Pablos, aquí en Banda 3.0, era hablar un poquito acerca... Nomás. ¿Faltan 3 Pablos? A ver. Neruda, Casals y Picasso. Viene Neruda, Neruda, Casals, Picasso, Sirven, Mendelevich. Sí, es así. olvídate de Picapiedra. Sí, también. ¿No? Podríamos... Y Pablo Mármol también. Claro, que es el de Picapiedras, ¿no? Bueno, la intención, decía, es hablar un poquito de cómo estamos los medios, el mapa de los medios en la Argentina a 3 años de la sanción de la ley de medios. ¿Qué pasa a partir del 7 de diciembre? Esta fecha que de algún modo se intenta poner como un cuco de parte del gobierno nacional, una cautelar que cae, que tiene un vencimiento, pedida en principio nada más que por Clarín, pero distintos grupos de medios que están en la misma situación de Clarín, más allá de no tener cautelar, ¿no? El que quiera empezar de ustedes, Pablo, tiene la palabra. Sí, exactamente. O sea, el 7 de diciembre, según dispuso la Corte, si no hay un fallo, una decisión de un tribunal de primera instancia sobre la cuestión de fondo, sobre la constitucionalidad o no, se empezaría a aplicarle al propio Grupo Clarín el artículo 161, famoso, muy controvertido, llamado así genéricamente de la desinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esa fecha corre un año para que se pueda acomodar para vender o transferir sus acciones de las licencias que le sobren, entre comillas, de la mejor forma posible, ¿no? Ahora, la sensación es que en estas últimas semanas, el 7 de diciembre, va a pasar algo de facto, porque todas las usinas K, con sus principales referentes, están hablando como que el 7 de diciembre es el día de desembarco en Normandía. La presidenta también lo ha hecho y es como la que encabeza esto de que, bueno, a partir del 7 de diciembre se termina, porque vamos a decirle, porque la intención también de charlar estas cuestiones, yo le decía, es llevarle un poco... Porque la gente sabe de todo esto por lo que dicen desde gobierno y demás, que hablan del monopolio, que el 7 de diciembre se termina, pero no sabemos bien de qué hablamos en casa, digo, cuando se habla acerca de esto que pasa. Entonces, digo, contar que este artículo 161 en realidad tiene que ver con la desinversión, como vos decías, de acuerdo a una cantidad de licencias que, según dice la ley, los grupos no pueden tener más de tantas, en lo que es radio, en lo que es cable, en lo que es televisión. Pero hay otros medios que también están en otras sí, te diría que están en peores condiciones que el Grupo Clarín porque no interpusieron la justicia cautelares. Es decir, que a ellos les corría los plazos originales que vencieron hace mucho tiempo, te diría hace más de un año. ¿Y alguien está trabajando en la desinversión? Que yo sepa. Nadie. No. Lo único que hubo, digamos, esta venta, por ejemplo, que era muy grosera en todo caso entre el Grupo Haddad a Cristóbal López, que ya eran más licencias de las que la misma ley de medios permite, ¿no? Entonces parece que ahí hay un impasse, una indecisión, nadie comunica nada, porque todo ese paquete que incluía C5N, Radio 10 y las 3 FM, aparentemente se revirtió, por lo menos en lo que tiene que ver con la radio, ¿no? Pero como nadie dice nada, digo, estas son las cosas de la nueva ley de medios, que nadie te informa nada. Inconcluso todo, ¿no? Exactamente. De todos modos hay que decir que todas las licencias, la prórroga de las licencias fue firmada por Néstor Kirchner. Ahora, digamos, la vuelta atrás es de ahí van a tener un problema también, no sé si viste, Pablo, de, digamos, un choque entre leyes, porque precisamente lo que dice Nuria, la prórroga de licencias por 10 años, que fue un decreto de necesidad de urgencia de Néstor Kirchner, regalándoles 10 años más a radios y televisoras, después tuvo la bendición del Congreso, es decir, que es ley. Con lo cual acá hay un choque de leyes, ¿no? Porque, digamos, si tienen que desinvertir, van a tener que derogar la ley de los 10 años, no sé, ahí hay como... Sí, de todos modos, creo que el principal argumento de los abogados que objetan el artículo 161, que es del desguace, se refiere a que vos no podés legislar para atrás. Vos no podés obligar digamos, con una ley nueva no podés obligar a desinvertir para atrás. Pero bueno, la cuestión de fondo todavía no se conoce. Acá hay una trampa. El 7 de diciembre es una trampita que hace el gobierno, del mismo tipo de la que hizo con la apropiación de chicos por parte de Ernestina Herrera Noble, que estuvieron batiendo ese parche durante un montón de tiempo, incluso a nivel presidencial ya instalaban la idea de que los hijos de Ernestina Herrera Noble habían sido bebés apropiados y todo eso. ¿No? Después resultó que la justicia pasó otra cosa. No.
Sí. No fue así, no era así. Y el gobierno venía con esa inercia porque quería instalarlo discursivamente. La diferencia ahora es que ahora están instalando la idea de que el 7 de diciembre cambia todo, porque el 7 de diciembre existe la sospecha de que van a hacer cosas, imponer cosas de hecho, de facto, de las que después no podés volver fácilmente atrás. Lo que ahí no se sabe es qué va a hacer la justicia, porque lo que se va a hacer, si es así, es supralegal, digamos. Claro. Porque es una interpretación muy forzada de la ley. La ley dice claramente que hay un plazo de un año. Bueno, ese plazo empieza a regir el 7 de diciembre. En el gobierno nacional dicen, para nosotros están vencidos todos los plazos. El 7 de diciembre cae la cautelar y entonces el 7 de diciembre se arranca con lo que prevé la ley, que creo que primero prevé, no sé exactamente el detalle, pero digo, hay distintos pasos antes de una intervención. Primero un apercibimiento, pero cuestión de horas nada más, después la intervención. Ahora, los plazos entran a regir, porque supuestamente Clarín tendría en ese caso, Clarín y todos los medios, porque a ver, la gente tiene la sensación de que es Clarín y que Clarín está en offside, cuando en realidad, como decíamos, fue una prórroga firmada por el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y además la fusión de Multicanal y Cablevisión también aprobada por Néstor Kirchner. Y Moreno también. Y Moreno, claro. Digo, la gente igual de todos modos tiene la sensación de que es Clarín, ¿no? Claro. Que la cuestión es con Clarín. Y no es la gente, perdóname. El gobierno intenta instalar eso. No, el gobierno no disimula que para lo único que hizo la ley de medios es para destruir al Grupo Clarín. No lo disimula, pero ¿sabes quién lo dice esto? Pues no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el último pronunciamiento, que es cuando da esta, dice, bueno, basta, hasta el 7 de diciembre, no, extiende el plazo limita el plazo de la cautelar. Lo que dice es, no se ve que, por otra parte hay que llamarle la atención al Poder Ejecutivo, porque no se ve que haya tenido ninguna prisa por aplicarle la ley de medios a todos los demás grupos. ¿Qué se aplica hoy de la ley de medios? ¿Qué está el principio y el final de la tanda? Claro, eso es lo que se ve más esto, ¿no? Espacio. Los dibujitos animados temprano. Yo supongo que en el interior empieza a tener algún efecto, y a mí me ha pasado hablando con alguna gente que dicen, bueno, a nosotros lo que nos conviene es que de pronto da más trabajo en algunos puntos, ¿no? Sí. En vez de funcionar como cadenas, repitiendo todo lo de Buenos Aires, hay como más tramos locales. Sí. Lo cual también en algún punto es muy bueno porque da trabajo. Claro. Y por el otro lado es malo si hay manipulación, porque digamos los poderes locales a veces son como mucho más, digamos, se puede manipular más, ¿no? En ese sentido, bueno, puede ser bueno. Después, si el 7 de diciembre tratan de establecer de facto el tema de la desinversión, van a quedar en offside con respecto a los otros grupos que, como decimos, vienen atrasados de verdad hace un año. ¿Por qué te digo de verdad y no en el caso del Grupo Clarín? Porque la cautelar es como un paraguas, mal o bien, está congelado, por eso a partir del 7 de diciembre entraría a correr el año para desinvertir, ¿no? Claro, en cambio los demás que no tienen cautelar ya tendrían que estar realizando la desinversión que dice la ley. Claro, el gobierno... Pero de esto nadie habla, y ellos dicen nadie nos apura tampoco. El gobierno en algún sentido dijo, bueno, si el grupo más importante de comunicación de este país tiene ese paraguas, vamos a hacer un poco la vista gorda con los otros. Pero bueno, si no hacen vista gorda con el grupo más importante de comunicación a partir del 7 de diciembre, tampoco la deberían hacer con los otros grupos. Pero, y no me imagino que el 7 de diciembre vayan a caer de facto en todos los grupos que están fuera. O sea que la interpretación de la ley y la aplicación y todo eso parece ser mucho más poderosa que la ley misma. Claro. ¿Entendés? Ese es el absurdo. La ley, eso de decir, la ley en estado puro, no, la ley es muy buena, la ley de medios, te dice mucha gente. Pero su aplicación, sí, bueno, pero es que no sabemos acaso que el Estado en Argentina tiene una capacidad enorme para reglamentar y para aplicar y desvirtuar una ley. Bueno, eso es lo que está pasando. El artículo 75 sobre el uso de la cadena nacional no se respeta porque es para casos excepcionales y de gravedad, no se respeta. El artículo 14 ahora, con el nombramiento, por lo menos que está así propuesto por el Ejecutivo, que es Martín Sabatella, habla de que el director de la autoridad de aplicación tiene que ser una persona especializada en medios. Y la única especialización que le conocemos a Sabatella es que va muy seguido a 678. Después no tiene más, digamos, en ese terreno. Entonces, digamos, tampoco hay mucho respeto hacia la propia ley, ¿no? Del gobierno. A ver, ¿qué pasa con otra de las partes que en un principio fue bien vista, si se creía que había una buena intención detrás de ello, que es que una parte de la programación habitual o una parte de las licencias iba a quedar en manos de las ONG o aquellos que no tienen capacidad de alcanzar a tener un medio de comunicación? No lo tenían y no lo tienen.
digamos, aquellos que no tienen con el poder económico como para poder comprar una licencia. Es que ahí también no se dispuso, digamos, a mí te digo que me parece muy interesante que haya un tercer sector, que haya privado, que haya público y que haya uno de entes públicos no gubernamentales. Sí. Pero nunca se dispuso cómo se va a mantener eso. Sí. Me hubiera gustado que en vez de la plata que se gasta en el fútbol para todos, haya un ente, pero un ente autárquico. Tipo la BBC, digamos, no que lo distribuya el gobierno. Eso no va a pasar, con lo cual es muy difícil que... También quedaría en manos, en este caso, y de organización no gubernamental. Digo, la aprobación de darle una licencia tal o cual. Y de organizaciones no gubernamentales que tienen dinero, como pueden ser algunos sindicatos, pero después, la verdad, ¿quiénes tienen? En realidad, en ese sentido, la ley es muy defectuosa. Yo no formo parte de los que dicen la ley es muy buena, además, porque ese sector, esas ONG, al no decir, como dice Pablo, al no decir cómo se va a sostener el negocio, está sobreentendiendo que lo va a sostener el Estado. Claro. El Estado en la Argentina kirchnerista es el gobierno. Claro. El gobierno le va a dar plata a las ONG propias, lo hace desembosadamente. Sí. Con lo cual lo que tenés es un montón de medios chiquititos de militantes de distintas agrupaciones kirchneristas que van a tener radios, canales, etc. Ese es el resultado. El resultado no es pluralidad. El resultado es pluralidad dentro del oficialismo con plata del Estado. Claro. Y fíjate que lo que pasa, que cada vez vamos comprobando que hay más medios kirchneristas en todos los soportes, audiovisuales, gráficos y redes sociales, pero sin audiencia. Y la presidenta se ha tenido que cargar la mochila de la comunicación. Dice, bueno, con frustración, con justa razón, ¿no? Es decir, cada vez tengo más medios a mi favor, pero que no tienen audiencia crítica. Entonces, ¿qué hago? Pido la cadena y por lo menos junto puntos. También ella, cuando entra en cadena, también el rating cae. Pero como son 5 canales... junta un rating. Claro, entre los 5 canales. Si vos multiplicás la cantidad de medios sin audiencias, lo que haces es pequeños curros, para que la gente lo entienda, son curritos para que haya gente que vive de eso. Claro. Pero el servicio social no existe, no hay un servicio público ahí. ¿Por qué? Porque no hay audiencia. ¿Por qué no hay audiencia? Porque no tienen profesionales. Porque no tienen calidad profesional. Entonces, como son medios militantes, no logran audiencia, que es lo que les pasa a muchos medios para Kirchner, para estatales del kirchnerismo. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, ahora con el traspaso tan polémico del Banco Ciudad. A mí me han dicho que trataron de poner algunas solicitadas en medios filo-kirchneristas y no fueron aceptadas. ¿Vos creés por ventura, yo trabajo en un medio privado, que no se va a aceptar una solicitada en un medio privado de donde venga, sea de K, J, H, de cualquier color? No, porque justamente vive un medio genuinamente privado de los ingresos. Como esos medios no viven de esos ingresos, se dan el lujo de rechazar determinadas solicitadas. Si miramos para atrás, ¿cómo es la historia de los medios en la Argentina? ¿Qué podemos decir? ¿Se pueden trazar paralelismos? ¿Se pueden trazar paralelismos con la situación de los medios afuera? ¿Ha cambiado y mucho el panorama de unos años a esta época? Mira, Pablo escribió un libro sobre los medios en la época de Perón, así que creo que es el indicado para recordar cómo fue lo del diario, la confiscación de la prensa por parte de Perón, que tiene algunos antecedentes con respecto a esto. Claro, sí. En el primer y segundo gobierno de Perón, en realidad Perón llegó al poder con los medios tradicionales bastante en contra, y a partir de ese momento empezó una venganza y a comprar o a cooptar medios hasta que no quedaron en pie prácticamente medios independientes. Quedó La Nación, pero La Nación cuidándose mucho porque era realmente muy bravo en un momento que no había como hoy redes sociales, era una sociedad mucho menos ejercitada, digamos, en el ejercicio, valga la redundancia, de los derechos democráticos, ¿no? Y como bien dice Pablo, lo más grotesco y grosero fue la confiscación del diario La Prensa, que fue el corolario después de varios años de limar continuamente desde Radio del Estado, en las manifestaciones, con carteles, es decir, de tomar como chivo expiatorio de todo el mal que representaba para el gobierno peronista de entonces el diario La Prensa. ¿Qué pasó con La Prensa? La Prensa fue entregada a la CGT y obviamente dejaron de comprarlo los lectores tradicionales de La Prensa y no lo compraron los obreros porque le tenían antipatía al diario. ¿Y qué pasó después? Después del 55, cuando cayó el gobierno peronista, fue devuelto a sus dueños legítimos. Año 73, llega Perón al poder. Perón no le interesa intervenir los canales durante sus 9 meses, o sea, se intervienen los canales en
interinato de Raúl Lastiri. Asume Perón, gobierna 9 meses, todos sabemos, murió el 1 de julio del 74, y durante esos meses le dio largas al asunto, tuvo reuniones con los sindicatos, con López Rega, lo empujaba para que tomara la decisión de estatizar los canales, no lo hizo. Un mes después de su muerte fueron estatizados los canales de televisión. ¿Qué pasó con los canales de televisión? Tuvieron que pagar indemnizaciones después y volvieron a sus dueños anteriores. Con lo cual, además de todo lo que significa políticamente, a la larga es un gasto increíble para el erario público, ¿no? Claro, absolutamente. A ver cómo decirlo, el ring en el que los medios de comunicación y el poder de turno van jugando, unos en búsqueda de la información real o porque tiene la convicción del periodismo crítico y no del periodismo propagandista, que no sería periodismo sino propaganda. ¿Siempre se ha dado, existió siempre, ahora más que antes? Ahora se ven quienes están de un lado y del otro más que antes. Antes era como una cosa más, antes la batalla se jugaba más de frente. Digo, yo recuerdo la época de Menem. Menem era a las 7 de la mañana, tal vez estaba visitando la sala de periodistas acreditados de Casa de Gobierno para instalar un título que dejara viejos los diarios, ¿no? Digamos, instalaba el título que hacía que la tapa de los diarios opositores o con periodismo crítico al gobierno central quedara sin efecto, de algún modo. Esto hoy está como todo... No sé, ¿estás de acá o estás de acá? Sí, la novedad, digamos, hay un par de novedades. Una, este gobierno tiene una inescrupulosidad absoluta para manejar arbitrariamente la pauta publicitaria y sostener medios partidarios propios, los medios afines, y armar un enorme aparato de propaganda, que Perón lo había armado desde el Estado, pero este mix de hacer privado y público y de esta dimensión, nunca hubo tanto gasto en publicidad como ahora. Ese es un cambio fundamental. Y el otro es que esto se asienta en un credo que sostiene que el periodismo profesional no existe. Ni Pablo, ni yo, ni miles de otros periodistas profesionales somos lo que decimos ser, según el kirchnerismo, porque estamos al servicio de patronales que nos digitan. Este es el concepto. Por lo tanto, como todos tenemos una ideología, lo cual es cierto, yo no reniego de mi ideología, entonces somos instrumentos del poder hegemónico. Esto lo convirtieron en una religión para abolir el periodismo profesional. ¿Por qué? Porque el periodismo profesional es el periodismo crítico. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de un periodista profesional sobre la ideología? Por supuesto que tengo una ideología, pero yo no antepongo mi ideología a la búsqueda de la verdad. Primero está la búsqueda de la verdad y después están mis pensamientos. Al lector no le interesa lo que yo opino sobre el acto que ve ocurrir. Lo que le interesa es qué pasó en el acto. Claro. No puedo acomodar la verdad a mis creencias. Claro. Pero bueno, el periodista militante está obligado a hacer eso porque tiene que predicar, que es algo que es un verbo que utilizó. Mira vos, el otro día estaba viendo en el programa de La Nata, viste que mostró el instructivo para militantes kirchneristas. Increíble. Habla de predicar. Es increíble que utilicen el mismo verbo que los evangelistas, ¿no? Hay que predicar. Pablo, para cerrar esto, ¿puede pasar lo mismo que en Venezuela aquí con los medios de comunicación o en la Argentina, digamos? No, uno tiene esperanza que no. Y tenemos la esperanza, es lo último que se pierde siempre. La sociedad dio una muestra de reacción, habrá que ver si eso puede ser más orgánico y en ese sentido creo que le cabe un papel importante que hasta ahora no ha dado suficientemente la oposición, ¿no? Ayer hubo un importante debate en el Congreso de las senadoras Morandini, quien estaba Montero también, Montero y Estensoro, sobre la ley de medios, ¿no? Es decir, me parece que tienen que ser más visibles, tienen que hacer más cosas y tienen que canalizar estas protestas que, es cierto, son inorgánicas. La gente individual no tiene poder de organización. A duras penas, y parece mágico que haya podido confluir en una convocatoria que fue tranquila, pero que está expresando evidentemente que hay protestas. Y que el gobierno haría muy mal de no escuchar, ¿no? Porque digo, a la larga, todas estas situaciones, si no se van solucionando, si no se van de alguna manera cerrando las heridas, el peligro es que se puedan profundizar, ¿no? En esta, ¿cómo se llama? Audiencia pública de ayer, invitaron a la gente del AFSCA, del gobierno, que no fue ninguno. Bueno, justo acaba de renunciar Santiago Aragón, que se parece que va a ser reemplazado por Sabatella, si es que a Sabatella le aprueban. Bueno, seguro, viene el proceso de aprobación del pliego de Sabatella. Pero lo que te quiero decir es que
el gobierno no debate. Claro. Cuando se crean condiciones más o menos aptas para un debate sobre el tema, el gobierno no acepta debatir públicamente estos temas. Entonces, solamente va a aquellos debates donde tiene garantizado el control del debate. Gracias a ambos. Bueno, Pablo, gracias por haber venido. Pablo, gracias por quedarte. No, por favor. Y te esperamos el miércoles. ¿Mañana venís? Mañana, sí. ¿Mañana ya venís? Por Muy bien. Bueno, entonces te Me esperamos. tendrán que aguantar de nuevo mañana. Nos vamos a una pausa. Después del corte vamos a estar hablando de qué pasa con los chicos cuando están en un boliche y cómo podemos ayudar por lo menos a dispersar el peligro en la zona en la que eligen nuestros hijos para salir. Después del corte. Las cosas como son.